¿Listo? ¿Ya? Listo. Sí, señor. Bueno, cordial saludo, tutor. Somos el grupo de Cultura Política, está integrado por el compañero Juan, por Luis Daniel y quienes habla Carlos Gómez, bajo el tema sector campesino. Entonces, eh, para iniciar, entonces, de acuerdo a la guía de actividades, pues nos da unos interrogantes y sucesivamente pues los vamos a ir desarrollando. Entonces, como primer interrogante, encontramos por qué considera que la temática escogida es pertinente. Escogimos el sector campesino. ¿Por qué? Porque pues somos estudiantes de agronomía y pues nos identificamos con este sector, con el sector campesino. Este sector campesino pues ha sido muy golpeado por los diferentes factores generadores de violencia pues, en el territorio nacional. Más adelante vamos a delimitar eh, el espacio territorial donde hicimos la presente investigación. Continúe, compañero, con la segunda. Continuando con la presente pregunta plasmada en la guía, la cual definía cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia. Pues si bien es cierto, digamos, los hechos históricos que han marcado la política en nuestro país se basan desde el momento en el cual las luchas campesinas, digamos así, valga la redundancia, luchaban por el poder. Después de esto, esas luchas se convirtieron en las luchas por los colores o el poder político, como se desarrolló durante toda la temática del curso. Y continuando también, siguiendo con el tema de la relación con la participación política y la democracia en Colombia, vemos que el sector campesino, el cual fue el sector que investigamos, pues ha sido en gran parte olvidado por algunos sectores. Entonces es de aquí donde nace o el punto de partida para dar inicio a las luchas campesinas que se han librado durante toda la historia de Colombia y de nuestra democracia. Continuamos. Seguidamente a la grabación y a la temática. Tercera pregunta, ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social campesino? Podemos ver que desde la década de 1920 ha empezado este sector. ¿Por qué decimos esto? Ha empezado con las guerras. Antiguamente había sectores políticos que era el conservador y el liberal, que esto era con desplazamientos y con unas guerras que provenían con este sector que era que se peleaban los partidos políticos. Eran estos dos partidos que delimitaban que si no era conservador, atacaban al liberal. De esto dependía que las personas se adueñaran de las tierras y sacaran a los demás. Siga. Entonces, continuando con el tercer interrogante, nos habla que por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación. Básicamente, nuestro trabajo está en el espacio territorial de los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo. ¿Por qué estos departamentos? Porque pues en el suroccidente del territorio nacional, en estos departamentos se ha librado o se libró un conflicto muy intenso entre los diferentes factores armados como fueron las guerrillas de la FARC y el ELN y generaron pues una afectación al sector.
¿En qué? Pues afectándolo de sus economías, muchas veces cambiando sus culturas por el accionar armado. Entre los factores armados que se encuentran en este sector o se encontraban en este sector, encontramos las guerrillas y también pues el potencial de defensa del mismo Estado colombiano, lo que generó pues que en estos sectores se implementara o diera un realce el sector campesino. ¿Por qué? Porque aproximadamente entre el periodo de tiempo de 1999 al 2000 es una época muy fuerte que vivió el país. Eh, en este espacio hubo un acercamiento entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional en un fallido intento por la paz. Después de que pasó este proceso, pues se incrementó la violencia en este sector del territorio nacional, eh, afectando directa y indirectamente al sector campesino. Es por ello que estos departamentos nació las marchas cocaleras que pues dieron una pauta muy significativa en la historia del país. Continúe, compañero. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Pues como lo hemos venido planteando dentro de las anteriores preguntas, esto viene de quizás desde como 1860 aproximadamente, cuando digamos el sector campesino, por la necesidad de ser escuchado, pues en algunas ocasiones no, bueno, se levantaba en protesta ante un gobierno al cual exigía mayores garantías. Esto es, esto no es de 1800 inclusive, o sea, se viene presentando en la actualidad en nuestra nación, la cual es un sector, y el sector que escogido por nosotros durante el desarrollo del curso de cultura política es el sector campesino, el cual ha sido un sector muy golpeado, sin tener distinción política o color político, sigue siendo muy golpeado, pues quizás por las pocas garantías que dan para culminar o para finalizar correctamente un proceso agrícola o pecuario. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social campesino? La población más afectada son los mismos campesinos. Por ejemplo, en el Caquetá, en el Bichada, es donde está más que todo las FARC, la guerrilla, que son los actores relevantes de que por estas luchas. Entonces, podemos decir que los actores son las FARC, la guerrilla, que desplazan a estos campesinos. Estos campesinos, ¿qué hacen? Para las ciudades. Y asimismo se está acabando el campo. Todo el mundo para las ciudades, para las ciudades, para las ciudades. Y están dejando atrás lo más importante, sus tierras. ¿Y por qué hacen esto? Por ¿Por qué? Por proteger sus vidas, las de ellos, sus hijos, de su familia. Sí. Continuando entonces, la séptima interrogante nos habla cuáles son los hechos históricos que influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando. Entonces, de relevancia, unos hechos históricos que pasaron pues, el espacio territorial de los departamentos que estamos eh, investigando. Tiene que ver por ahí en el año de 1996, organizaciones campesinas eh, toman grande impacto a nivel nacional. ¿Por qué? Porque en ese año fue que se dimensionó
las protestas o las marchas campesinas. Entre los años de 1990, 1994 al 98, surgió un periodo dos periodos presidenciales de Gaviria y Samper. Entonces, esto influyó en el sector. ¿Por qué? Porque entre estos dos gobiernos, políticas nacionales incrementaron las importaciones y disminuyeron las exportaciones del país. Esto generó que el sector campesino, pues, en regla general, pues, tuviera un impacto significativo. Entre los años 1995 a 1996, se potencializan las marchas campesinas, ya que pues se comenzó a visualizar el impacto que tenía entre las fuerzas del Estado con los campesinos. Pues obviamente había unos factores detrás de la marcha que pues eran los grupos al margen de la ley, que llevaban o muchas veces obligaban a que los campesinos pues marcharan en contra de las políticas del gobierno nacional. Entre 1998 y 1999 aproximadamente, surgió algo muy particular, que surgieron los grupos paramilitares, y esto generó un gran impacto negativo dentro del sector campesino. ¿Por qué? Porque entraron los grupos paramilitares a enfrentarse con los grupos de las guerrillas, y esto generó, pues el conflicto generó por el negocio del narcotráfico que se veía en estas zonas del país, y generó un impacto negativo en los campesinos, porque pues, el sector campesino quedó en medio del juego cruzado entre los grupos paramilitares y las guerrillas. Finalizando entre 1999 y 2000, hubo un impacto muy significativo también sobre esta región, porque fue la culminación del proceso fallido con la guerrilla de la FARC, lo que desencadenó que la fuerza del Estado fuera con contundencia a recuperar estos sectores y generara pues desplazamientos y impacto realmente muy negativo en el sector campesino. Continúe, compañero, por favor. Dando continuidad a la temática, me corresponde cuál es el contexto actual de la temática. Pues podemos ver que el sector campesino ha sido afectado frecuentemente, no recibiendo el apoyo correcto por parte del gobierno, como lo podemos ver actualmente con la crisis de la papa. Sí, también, digamos, no es por el simple hecho de que el gremio papero esté afectado, sino que también jugó parte fundamental en esta crisis que se presentó, el tema de la pandemia por la cual viene atravesando todo el mundo. Sí, pero en parte esta afectación o esta crisis del bajo costo en las cargas de papa se debe pues a la poca implementación de cultivos que sean cultivos de ciclo corto, que los denominamos en la agronomía, o como futuros agrónomos los denominamos como cultivos de ciclo corto, los cuales sean cultivos que implementen los campesinos, cultivos de ciclos rápidos, ¿sí? Que no solo se centren con el cultivo de la papa como tal, porque digamos, en sí el cultivo de la papa y el precio de la papa está bajo en este momento, pero es por lo mismo, porque todo mundo sembró papa. Si hubiéramos alternado los cultivos, ¿no? Que yo no voy a sembrar papa, sino voy a sembrar zanahoria, y el otro va a sembrar, no sé, cebolla cabezona, cebolla larga. Yo creería que al punto de hoy, o el contexto actual de la temática, con el problema en el sector agrícola o en el sector campesino del país, sería muy diferente en esta actualidad. También podemos ver que, o yo soy de los que pienso de que el sector agrícola del país es uno de los más grandes que tenemos en este momento. Que este sector estaría de poder tener un gran líder, estaría en la completa capacidad de poder quitar o poner un presidente, un gobernante. El sector campesino necesita actualmente un líder definido, claro,
que quiera sacar el campo adelante, porque tenemos todos los pisos térmicos, tenemos todos los climas, tenemos toda el agua, ¿sí? Para poder nosotros ser la despensa alimenticia de América y, por qué no decirlo, la despensa alimenticia del mundo. Continuamos. Continuando, ¿cuál es la relación de la temática cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Podemos encontrar que tiene mucha relación, ya que la cultura política influye mucho con el sector campesino, ya que Colombia es un país muy desigual y tiene mucho que ver, ya que la política es los que manejan este sector. Por ejemplo, lo que estaba diciendo el compañero ahorita, de lo de la papa. ¿Por qué está peleando los campesinos sobre esto? Porque el presidente está exportando papa de otros países y está dejando a los campesinos de acá, la papa de acá no la están comprando, solo la que está exportando. ¿Por qué la está exportando? Porque viene ya preparada, precocida, ya en paquete, ya lista para el consumo. Y, por ejemplo, la de acá, como es en bulto, entonces la gente no la está comprando porque está sucia, que porque les toca pelarla, les toca alistarla. Entonces está cometiendo un gran error. ¿Por qué? Porque no le está ayudando a los campesinos de nuestro país. Entonces, tiene que ver mucho, como les dije anteriormente, porque la política es los encargados de si el sector campesino se arregla o se empeora. Sigan con la última. Entonces, finalizando las preguntas de la guía de actividades, nos habla cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia. Considero que esta es una de las preguntas más importantes en esta temática. ¿Por qué? Porque el sector campesino viene aportando de manera muy especial a la construcción de la democracia en Colombia. ¿Por qué? Porque pues en los últimos años hemos visto cómo a través de la lucha campesina, pues el gobierno nacional ha implementado políticas agrarias. Eh, 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 Conformó el Ministerio de Agricultura. Esto es debido pues a la misma lucha que ha tenido el sector y a través de la lucha pues se ha visualizado mucho más la problemática que viven los productores en las zonas agrarias. Se ven visualizadas ante el gobierno nacional y es ahí donde el sector campesino pues aporta a la construcción de la democracia. Entonces, para finalizar, quiero exponer mi conclusión. Eh, para concluir, entonces, se puede decir que el sector campesino ha sido en gran parte muy golpeado por la violencia irracional que afecta al territorio nacional. Pero a través de todas estas cosas negativas que estamos viendo o que vimos en el transcurso del curso, vemos que el sector ha surgido y viene surgiendo significativamente y aportando de manera productiva al desarrollo integral del país. ¿Por qué? Porque el sector campesino es el que alimenta pues el sector poblado, las grandes ciudades. Entonces, desde el campo, desde el sector campesino, se viene construyendo, se viene aportando a la construcción de la democracia. Continúe el compañero con la conclusión. Bueno, ya para finalizar,
podemos notar o analizar cada uno de nosotros durante el desarrollo de la presente, de la presente actividad y pues durante el transcurso del curso, de la importancia de poder identificar cómo la política interactúa con un campo de nuestro interés, que en este caso es la agronomía y el sector campesino, nosotros como futuros agrónomos. Entonces, que desde la academia se vengan buscando herramientas en las cuales se le puedan dar garantías a los productores y a las agrupaciones o a los gremios del campesinado, en el cual se inyecte más recursos en tecnología, en capacitación, en modernización de los cultivos, teniendo en cuenta de que el gobierno cuenta con las herramientas suficientes para que esto sea una Colombia más productiva, digámoslo así. Sí, y de esta manera también llegar a las zonas más álgidas del país, como lo mencionábamos y como era parte de nuestro estudio en los departamentos del Caquetá, el Putumayo y el Guaviare, zonas que han sido afectadas y degradadas por por la extensión y la ampliación de los cultivos ilícitos o los cultivos ilegales. Pero todo esto también se ve opacado, pues, por el olvido del Estado como tal. Entonces, que sea desde nuestro campus como agrónomos, futuros agrónomos y como personas con voz y voto dentro de la política, buscar los mecanismos suficientes para inyectar recursos, conocimiento y tecnología al sector agrícola. No sé si mi compañero Daniel quisiera adicionar algo más. Sí, podemos concluir que el problema del sector campesino proviene de qué, de que, por ejemplo, lo que el compañero estaba diciendo, como que futuros agrónomos nos podemos dar cuenta de dónde provienen estos problemas. Estos problemas provienen de los altos precios de los insumos agrícolas, por ejemplo, los fungicidas, los que los abonos, entre más tiempo son más caros, así que los campesinos no van a poder cultivar sus productos. Yo me identifico con la papa, por ejemplo, el abono. El abono empezó, un bulto de abono empezó como a 30.000 pesos, ahorita está como a 90.000 pesos. Mire la diferencia. Y el precio de papa, ¿a cómo está ahorita? Entonces, comparando estos precios, los campesinos están perdiendo mucha plata. Ahí es donde vienen los problemas, eh, las, las manifestaciones, los paros agrarios, provienen de todos estos problemas. Entonces, nosotros podemos ayudarles mucho a la gente a que, por ejemplo, si se siembra un cultivo de papa, no sé, por ejemplo, que el abono blanco no sea necesario, solo con otros más económicos o algo así. No siendo más, Bueno, compañeros, de antemano, gracias por sacar el tiempo para podernos reunir. Gracias por haber sido parte de este equipo de trabajo. El compañero Carlos, gracias por todo el apoyo durante el curso. El compañero Daniel igualmente. Y no, al tutor, gracias por los conocimientos otorgados y la guía durante todo el proceso académico.